Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Les habla Ulpiano Manrique Plata, Neiva, 11 de enero del 2026. El tema de hoy está relacionado con la pregunta: ¿se puede mejorar la economía colombiana con un salario mínimo de 1.750.000 pesos? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que hacer un análisis económico sin dogmas. El debate sobre el salario mínimo en Colombia suele plantearse en términos absolutos, o se afirma que subir salarios destruye empleo, o se sostiene que mejores ingresos reducen la pobreza y fortalecen la economía. La realidad económica, sin embargo, es más compleja. Este análisis examina, sin sesgos ideológicos, si un salario mínimo de 1.750.000 pesos más 250.000 de auxilio de transporte puede contribuir a mejorar la economía colombiana. El contexto laboral colombiano. Colombia presenta una estructura laboral marcada por alta informalidad, bajos niveles de productividad y a la vez dependencia del consumo interno. Salarios históricamente rezagados frente al costo de vida. Para millones de trabajadores el salario mínimo actual no cubre adecuadamente la canasta básica, lo que limita el consumo, debilita la demanda interna y perpetúa la pobreza laboral. ¿Qué dice la teoría económica clásica? Desde el enfoque de Milton Friedman, el salario es un precio determinado por el mercado. En este marco, aumentos salariales por encima de la productividad pueden generar desempleo o informalidad, especialmente en pequeñas empresas. Este argumento es relevante y no debe ignorarse. No obstante, incluso dentro de esta visión, se reconoce que los mercados laborales no son perfectamente competitivos y que la persistencia de salarios bajos puede convertirse en una falla estructural que frena el crecimiento de un país. La trampa de los salarios bajos. El modelo Hechter-Ohlin explica que países como Colombia, abundantes en mano de obra poco calificada, compiten internacionalmente con costos laborales bajos. Este enfoque ha permitido crecimiento en algunos sectores, pero también ha creado una trampa de desarrollo. Economías que crecen sin mejorar sustancialmente los ingresos de sus trabajadores. Un salario mínimo más alto reduce la ventaja basada únicamente en bajos costos, pero incentiva un cambio necesario hacia mayor productividad, innovación y valor agregado. El impacto sobre la economía real. Más del 70% del Producto Interno Bruto colombiano depende del consumo interno. Cuando los salarios son insuficientes, el consumo se debilita y la economía se estanca. Un aumento del salario mínimo incrementa la capacidad de consumo de los hogares, dinamiza comercio, transporte y servicios, reactiva economías locales y regionales. En este sentido, el salario no es solo un costo empresarial, sino un componente esencial de la demanda agregada. Nos podemos preguntar, ¿si destruye empleo un mayor salario mínimo? La evidencia empírica internacional muestra que aumentos salariales graduales y bien diseñados no generan incrementos significativos del desempleo. El principal riesgo en Colombia no es la pérdida masiva de empleo formal, sino la persistencia de empleo precario e informal. Además, salarios más altos pueden mejorar la productividad al reducir la rotación laboral, aumentar el compromiso del trabajador y estimular la capacitación. Reduce la pobreza. Un salario mínimo de 1.750.000 más 250.000 de auxilio de transporte tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza laboral, mejoraría la seguridad alimentaria y disminuiría la dependencia de subsidios estatales. En términos macroeconómicos, fortalecería la base de consumidores que sostiene la economía nacional. Riesgos reales y cómo mitigarlos. Este aumento no está exento de riesgos, presiones inflacionarias, impactos sobre micro y pequeñas empresas,
incentivos a la informalidad. Sin embargo, estos riesgos pueden mitigarse mediante implementación gradual, reducción de cargas no salariales, acceso a créditos productivos, apoyo técnico y tecnológico a las MIPES. Conclusión: Colombia enfrenta una decisión estratégica: seguir compitiendo con salarios bajos o avanzar hacia una economía basada en productividad y demanda interna. Un salario mínimo de 1.750.000 pesos, acompañado de políticas responsables, no es una amenaza para la economía, sino una oportunidad para modernizarla. El salario digno no es un enemigo del empleo, es una herramienta clave para reducir la pobreza y fortalecer el crecimiento económico. Muchas gracias. Buen día.